Tenemos de inmediato en vivo y en directo el enlace porque estamos con el abogado del expresidente Alberto Fujimori, Elio Riera, que ya se encuentra también con nosotros. Doctor Riera, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Edición Matinal. Muchas gracias por la invitación. Buenos días con todos. Sí, doctor, queríamos consultarle, de acuerdo a lo que ustedes tienen informado, ¿qué es lo que faltaría para la excarcelación de Alberto Fujimori? ¿Qué es lo que ustedes han manifestado que se va a dar? Bueno, ya como bien ha sido señalado el día de ayer por el jefe del INPE y también por la señora Keiko Fujimori, nos encontramos a la espera de una regularización de temas administrativos como tal, vinculado a una toma de firmas, por un lado, y finalmente que los oficios de excarcelación sean tramitados por el área de libertades del propio INPE. El documento como tal ya fue recepcionado por el INPE el día de ayer. Yo pude ratificar ello, lo vi, he estado ya en la cuadra 5 de la avenida Bancay. Así que es cuestión de horas finalmente de que se pueda dar cumplimiento de este tema. Son trámites meramente administrativos y estoy convencido que en las próximas horas ya se concretará. De acuerdo, doctor Riera, pero pongámonos en todos los escenarios, al margen de deseos personales o ideologías. ¿Existe la posibilidad, dado el más reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ayer, en el sentido que no se ejecute esta sentencia del TC, de que Dina Boluarte a último minuto recule, ¿no? O sea, en el papel existe esa posibilidad. Yo considero que no, porque el propio Tribunal Constitucional ha hecho un claro análisis del límite de convencionalidad, es decir, demostrar hasta qué nivel la Corte Interamericana tiene injerencia directa sobre el Estado peruano. Y no es algo que propiamente se haya señalado el día de ayer. Esto lo postulamos cerca de hace 15 o 20 días. La Corte Interamericana no tiene una vinculación directa cuando hace un pronunciamiento con respecto a resoluciones de supervisión. Eso es un error. Sí, con respecto a las sentencias y los tratados. He tenido la posibilidad de debatir eso con algunos colegas, incluso de diferentes medios de comunicación, pero en el caso concreto con respecto a la resolución de supervisión, no es así. Entonces, ¿qué pasó en marzo del 2022 entonces? Claro, porque fue en la misma situación. O sea, depende de quiénes integren el TC, o sea, depende de las personas que se elijan para integrar el TC. Si quiero que interpreten de una forma, elijo a tal. Si quiero que interpreten de otra forma, elijo a otros tal. O sea, por eso es la bronca, pues, en el Congreso por ver quién ocupa esos puestos. Vea usted que el año pasado el pronunciamiento del TC fue el mismo. Entonces, yo no creo que se trate directamente por quién lo conforma o no. La interpretación de esto fue realizado por la anterior confirmación por magistrados probos de elevada trayectoria profesional y académica, y esto ha sido ratificado por otros magistrados. Entonces, o todos estamos mal, o puede ser en realidad que, como lo hemos postulado, estemos en la tesis correcta, que es prevalecer el principio de soberanía y demostrar que existen límites de convencionalidad, como ha pasado en otros estados, sin que haya mayor trascendencia. Entonces, ¿por qué la Corte se ha pronunciado de nuevo? Y yo considero nuevamente que la Corte sobre ese punto excede sus competencias y funciones. Siempre lo he manifestado, en realidad. No tiene, salvo que ustedes me digan, y yo he podido revisar con detenimiento en este tratado, la Corte no puede decidir a quién se libera y a quién no. O sea, es una interpretación muy antojadiza, muy equivocada y definitivamente contraviene el principio de soberanía estatal. Y eso no está permitido en el tratado. ¿Órganos internacionales se están equivocando al pronunciarse sobre el tema? Porque no ya se respetó temor, este pronunciamiento anteriormente. No Ahora está en manos decirlo, del Ejecutivo respetar o no. No tengo temor en decirlo porque si revisamos el tratado en su integridad, no vamos a encontrar dos cosas. Uno, la posibilidad que la Corte decida sobre la libertad de una persona. Eso no está en el tratado. Podemos revisarlo con detenimiento. Y dos, tampoco está la posibilidad no es que decida sobre la libertad de una persona. Decide sobre los pronunciamientos jurídicos, locales, nacionales, que deciden sobre las libertades de las personas. No decide sobre la libertad en sí misma, sino sobre los fallos. Vea usted que en el propio comunicado ya lo están haciendo más extensivo, ¿no? Absténgase de ejecutar la lo vinculado sentencia. Al señor Fujimori, lo vinculado al señor Fujimori, vinculado, revisemos bien. Entonces, eso está mal, eso no está en el tratado. Entonces, si usted me dice a mí mi interpretación, yo me voy al tratado, lo reviso y no tienen competencia, está clarísimo. Bueno, en todo caso... Pero, ¿y cómo en el pronunciamiento anterior sí se respetó lo que emitía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de abstenerse
y el Ejecutivo lo respetó. Ahora, ayer se decía el Ejecutivo va a respetar la resolución o va a cumplir la resolución del Tribunal Constitucional, pero todavía no se conocía el nuevo pronunciamiento de la Corte Interamericana. Por eso, ¿ya tienen ustedes conocimiento de que se va a ejecutar el excarcelamiento? Yo me ciño directamente al mandato del Tribunal Constitucional y como tal a mi interpretación como abogado y como hombre de derecho tengo que hacer referencia a que el Tribunal Constitucional ya ratificó mediante 2 conformaciones la validez de nuestro pedido y en el caso en concreto incluso ha ordenado la ejecución. No realizarlo incluso podría generar la posibilidad de que la autoridad sea sancionada, ¿no? Como bien ya pasó con la llamada de atención al juez de Ica. Entonces, nos guste o no nos guste, es el mandato del máximo intérprete de la Constitución, es claro y directo. Ahí sí existe una competencia, ahí sí existe un mandato coercitivo. Claro, ¿no? doctor. Como tal. Claro, lo que pasa es que también nos guste o no nos guste, tenemos un tratado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno. Su punto es bueno, pero no quiero dejar de pasar en algo y ese es mi mensaje. Su punto es bueno, pero salvo que en el tratado usted me diga, doctor Helio, aquí se menciona que la resolución de supervisión es de obligatorio cumplimiento, lo puedo entender. Y eso no dice. Y punto número 2, salvo que en el tratado diga que la Corte puede decidir sobre la libertad de una persona, yo tendría que pedir las disculpas del caso, pero eso no dice. Y eso está mal. Y mientras que no lo diga, corresponde a la posición que hemos tenido. Entiendo su punto y su defensa, por supuesto, y otra vez estamos en medio de interpretaciones. Pero bueno, asumamos ahora que el señor Fujimori es liberado. ¿Qué nos puede decir con respecto a sus primeras actividades? Imaginemos que el mejor escenario para usted y su defendido, que lo liberan, ¿qué va a hacer? ¿A dónde va, no? ¿Qué va a hacer? Y si nos puede dar algún alcance, si va a tener actividad política, se va a guardar, va a ser discreto, va a dar declaraciones a la prensa. ¿Qué han pensado? No, el señor presidente no tiene ningún interés vinculado al tema de la política. Por el momento, en realidad, su interés primordial es llegar a su hogar y encontrarse acompañado por sus hijos y por sus nietos, ¿no? Recuerdo, este tema ya le pertenece enteramente a la esfera familiar, pero he tomado conocimiento por los medios de comunicación que la señora Keiko hizo referencia de que el señor presidente iba a llegar a su hogar. Esa fue la última información que tengo, entendería que es así, pero esa es una información que ya le corresponde directamente a la familia. Ahora, con respecto a sus temas personales, como le digo, su prioridad es sentirse acompañado por su familia y culminar el tratamiento y seguimiento de los temas médicos que tiene. Hace menos de 2 semanas, 3 semanas, estuvimos con reporteros también de su medio de comunicación en el Salud de ATE, ¿no? Tiene problemas serios con respecto al tema de miocardio y bueno, confío finalmente de que este tratamiento se pueda cumplir y dar con tranquilidad como le corresponde. Esas son sus prioridades más urgentes por el momento. Por eso, al momento, poniéndonos en el escenario, porque aún no se da todavía en concreto de que sea excarcelado, ¿a dónde iría? ¿De inmediato a la casa, a la vivienda de Keiko Fujimori o a una clínica? No, es la información que tengo, por lo menos hasta hace una semana, de que se encontraría a punto de recibir a la casa de la señora Keiko Fujimori en compañía de sus nietas, que era su prioridad, pero eso ya le corresponde directamente a la familia, ¿no? Decidir ello. Estoy convencido de que es así, lo último que conversamos, pero los alcances finales ya los tiene que definir la familia como tal, ¿no? ¿Y qué le ha comentado o ha conversado con él respecto a lo que se viene generando sobre su excarcelación? Bueno, él espera con mucha paciencia y mucha prudencia el cumplimiento del Tribunal Constitucional, muy esperanzado finalmente que esta batalla, porque es una batalla que ha dado durante más de un año, haya dado resultados con respecto a este tema y esperando, ¿no? Como vuelvo a señalar, con paciencia los resultados finales. Yo me encuentro informándole paso a paso lo que estamos haciendo, cómo estamos avanzando y esperando finalmente que se pueda desarrollar y ejecutar. De acuerdo, doctor Helio Riera, muchísimas gracias y vamos a estar, por supuesto, pendientes de la liberación o no de Alberto Fujimori y justamente tenemos información sobre ese tema en vivo.